Si abren su Biblia, hermanos, nuevamente conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Hemos estado desmenuzando este capítulo parte por parte. Y bueno, realmente debo ser honesto que no ha sido mi intención ser tan meticuloso. Mi intención realmente al abordar este Evangelio de Juan era dividirlo en partes más o menos grandes y hacer pues una visión panorámica, pero en realidad, hermanos, hay tantos pormenores, hay tantos aspectos que necesitamos entender, que necesitamos pues ir escudriñando para que entendamos el propósito por el cual Dios usó al apóstol Juan para escribir este evangelio en momentos turbulentos en los que estaba pasando la iglesia y que era necesario que los creyentes afirmaran su fe en el conocimiento del Señor Jesucristo, y para que también a partir de este evangelio aquellos que no conocen al Señor pudieran conocer a Jesucristo y pudieran venir a Él y poner su fe en Él. Ya vimos que el propósito de este evangelio es que la gente conociera a Jesús, creyera en Jesús y al creer en Jesús pudieran tener la seguridad de la vida eterna, como el Señor Jesucristo lo remarca una y otra vez en este maravilloso evangelio. Y en este capítulo 5 de Juan, hermanos, pues ya hemos visto algunos aspectos. Todo comienza con una sanidad de un hombre paralítico. Es confrontado el Señor Jesús con el día sábado, porque hacía estas obras en día sábado, y ya vimos que para los judíos el sábado pues era su religión. Habían perdido de vista la devoción a Dios y se habían enfocado más en las costumbres, en las tradiciones, y eso les había hecho desenfocarse del propósito para el cual Dios los había escogido como pueblo desde Abraham. Y el Señor Jesucristo, en vez de evadir, hermanos, el hecho de que los judíos querían matarlo, dice que desde entonces procuraban matarlo, lo perseguían a partir de este momento. Y en vez de que el Señor Jesucristo evadiera esto con miedo, los confronta y les presenta algunos testigos, 4 testigos que dan fe quién es Jesús. Que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. Ya vimos, hermanos, que en la costumbre judía, y de acuerdo también a lo que estaba escrito en la ley, lo leímos en Deuteronomio, para poder acusar a una persona tenían que presentar, dice, 2 o 3 testigos. De alguna manera el Señor Jesucristo aquí les está presentando sus testigos que dan fe que Él vino a hacer la obra de Dios, Él vino a hablar de Dios, Él es el enviado de Dios, que si ellos lo quieren matar, ellos tienen que presentar sus testigos que realmente validen cualquier acusación para entonces echar mano del Señor y llevarlo a la muerte. Ya también vimos, hermanos, en el Evangelio de Mateo, que en el falso proceso del Señor Jesucristo presentaron precisamente falsos testigos que daban testimonios absurdos. Si no fue hasta que el mismo Señor Jesucristo dijo: desde ahora les digo que veréis al Hijo del Hombre ascender al cielo, al lugar donde estaba antes. Y el sumo sacerdote rasga su vestidura y dice: ha blasfemado. Dice: ¿para qué necesitamos más testigos? Pues Él, siendo hombre, se hace Dios. Los judíos entendieron perfectamente que Jesucristo, sus enseñanzas, su proceder, todo lo que Jesucristo hacía, confirmaba el hecho de que Él había dicho que era el Hijo de Dios, y al decir que era el Hijo de Dios, se hacía uno con Dios. De esto también ya hemos hablado, que no es que Jesús se hiciera semejante a Dios, sino que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces Jesús presentó su primer testigo, que es Juan el Bautista, ¿sí?, que vino a testificar acerca de Jesús, de su obra, a darlo a conocer y preparar su camino. Jesucristo también presenta su segundo testigo, que son las obras que Él realiza. Dice: no vengo a hacer las obras de mí mismo, sino las obras que el Padre me dio que hiciera. Esas obras son las que vengo a realizar. También mencionamos que así como Juan fue un testigo, nosotros, por el Espíritu Santo en nosotros, somos llamados, hermanos, también a ser testigos de Cristo. Porque si usted y yo para algo hemos recibido el Espíritu Santo, hermanos, ¿sí?, independiente de cualquier otra idea subjetiva que se pudiera tener al respecto, ¿verdad?
El propósito principal por el cual el Señor nos dio su Espíritu es para que estuviera con nosotros. Por eso es el Paracleto, porque nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo, abre nuestro entendimiento, nos da luz en la revelación que Él dejó por escrito en la perfecta palabra de Dios, y nos capacita el Espíritu. ¿Con qué propósito? Para ser testigos. Hechos 1:8 lo confirma. Le dijo el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Dice: y me seréis testigos. Si para algo, hermanos, hemos recibido y somos portadores del Espíritu, es para ser testigos de Cristo. Entonces, hermanos, también nosotros estamos para dar fe de las obras de Cristo. En este Evangelio de Juan seleccionó obras muy específicas del Señor, milagros muy específicos para demostrar que Jesucristo era quien dijo ser el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Es bueno, hermanos, que nosotros nos adiestremos en el conocimiento del Evangelio de Juan, porque es un buen medio para testificar a las personas, porque constantemente nos habla y nos repite de que debemos creer en aquel a quien el Padre envió. Lo repite, ya les he mencionado que la palabra creer y sus derivaciones se repite aproximadamente 100 veces en este Evangelio. Entonces, este Evangelio es para creer. No en vano, hermanos, el versículo más conocido y más famoso y que más se usa para evangelizar, hermanos, ¿cuál es? Juan 3:16. ¿En qué Evangelio está? En Juan. Y no me dejará mentir si este versículo no contiene la palabra creer. ¿Lo contiene o no lo contiene? Lo contiene. Entonces, en Juan 3:16 es un resumen del contenido de todo este Evangelio. Entonces, yo los invito a que lo sigamos leyendo, lo sigamos explorando, y que lo aprendamos y lo pongamos en práctica al compartirlo con los demás. Los siguientes dos testigos que el Señor Jesucristo presenta son los que vamos a ver en esta tarde, hermanos. Yo les pido un poco de paciencia si nos pasamos unos minutos de la hora, pero para escuchar la palabra de Dios es lo principal a lo que nos reunimos. Entonces tengamos disposición, porque además esta es la última predicación del 2017 en domingo. Bueno, esta y la del 31, que es para cerrar el año, ¿no? Pero ya de domingos ordinarios, pues esta es la última y no habrá predicación, hermanos, hasta el año que entra. Yo sé que se van a poner tristes, pero verán que el tiempo se pasa muy rápido. Miren, el tercer testigo que el Señor Jesucristo presenta es el testimonio del Padre a través de la palabra. Dice el versículo 37 y 38. Dice: también el Padre que me envió, dice el Señor Jesucristo, ha dado testimonio de mí. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Dice: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Hay tres negaciones que el Señor Jesucristo presenta en este versículo. Los judíos, hermanos, era el pueblo de Dios. Dios los sacó de Egipto, ¿no es cierto? Los sacó con mano poderosa. Vieron los judíos las señales, ¿no es cierto? Las plagas. Pero con todo, hermanos, esa generación que salió, ¿dónde quedó? Se quedó muerta en el desierto. Y entró una nueva generación a poseer la tierra de Canaán. Y cuando entraron a Canaán, ¿sí? Cuando llegaron, regresándome un poco, antes de entrar a Canaán, que llegan al monte, Moisés les dice: prepárense para encontrarse con Dios, porque vamos a subir al monte. Y entonces Moisés estaba extasiado ahí en el monte y quería que todos, al igual que él, conocieran a Dios, subieran a Dios, porque esa era la señal. ¿Se acuerdan que en Éxodo capítulo 4, cuando el Señor llama a Moisés, le dice Dios a Moisés, dice: y esta va a ser la señal, que vas a traer a mi pueblo a este monte para que me adore? Dice: esta va a ser la señal para ti. Cuando llegó ese momento, hermanos, ¿qué pasó con el pueblo? Se espantó porque vio el monte humeando, oía voces, relámpagos, y el pueblo se llenó de temor y le dijo a Moisés: sube tú, no sea que nosotros al subir perezcamos. Y le pareció bien a Dios y dijo: haz como el pueblo te ha dicho. Dice: sube tú y yo hablaré contigo cara a cara.
Entonces, hermanos, el pueblo, como dice aquí el Señor Jesucristo, dice, nunca habéis oído su voz. Dice, ni habéis visto su aspecto. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Qué está diciéndoles el Señor Jesucristo? Ustedes dicen que son judíos de labios para afuera, pero en realidad ustedes no son el pueblo de Dios. Y en realidad no lo eran, hermanos. Y el apóstol Pablo nos enseña más adelante en sus escritos que para ser pueblo de Dios no es aquel que viene de Abraham. Aquel que es pueblo de Dios es aquel a quien el Señor mismo ha llamado y ha escogido. No es por el linaje consanguíneo, ¿sí? Es por aquellos a quien el Señor se ha revelado y aquellos que aman, buscan y sirven al Señor. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo los confronta con esto. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios, ¿sí?, vemos el aspecto de Dios y tenemos su palabra morando en nosotros, ¿sí? Estas tres cosas son consecuencia de que nosotros hemos creído en aquel que Él envió. ¿Quién es? Jesucristo. Obviamente, hermanos, no vamos a ver a Dios cara a cara, ¿sí? Es absurdo y sería una necedad pensar que nosotros humanamente pudiéramos ver cara a cara a Dios. La misma Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo es quien le ha dado a conocer. Eso está en Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ver el aspecto de Dios, hermanos, es conocer la obra de Jesús. Es conocer a Jesús. No es el aspecto físico, sino conocer a Dios, su aspecto en cuanto a su carácter, en cuanto a su gracia, en cuanto a su misericordia. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos cuando le pedían, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido? Dice, el que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Los apóstoles, hermanos, fueron privilegiados porque ellos sí vieron físicamente a Jesús y comieron con Él, durmieron con Él, caminaban todos los días con Él. Ellos tuvieron ese privilegio. Pero ahora entendemos en la Escritura, hermanos, que no es cuestión de ver a Jesús físicamente, sino ver a Jesús a través del lente de la palabra, lo que Dios quiso dejarnos plasmado aquí por medio del Espíritu y de aquellos santos hombres que Él eligió para escribir. Y a través de los escritos bíblicos es que conocemos al Señor y conocemos el aspecto de su obra. Amén. Es conocer a Jesús. En Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿verdad? Usando como medio a los profetas, dice, en estos postreros días. Los postreros días, hermanos, son desde que Jesús se encarnó en María. Desde ahí, hermanos, hasta ahora y hasta la segunda venida de Cristo, estamos viviendo los postreros días, la manifestación de Cristo en carne. Entonces dice que en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Por Cristo Jesús existe todo lo que hay. Estaba viendo una imagen que decía que algunos argumentan que sin María Jesús no hubiera existido. Y luego dice, más bien, lo que la Biblia nos enseña es que sin Jesús, María no hubiera existido. Porque Jesús es la causa y la fuente de todo lo que existe. Ustedes lo pueden leer ahí en Colosenses capítulo 1, del versículo 15 en adelante. Entonces, hermanos, ahora es Jesucristo, hermanos, el que nos viene a mostrar al Padre.
Viene a dar testimonio del Padre. Y es un testimonio recíproco. El Padre testificó quién es el Hijo, y el Hijo viene a revelarnos al Padre. De tal manera que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí o a través de mí. Y vamos a ver más adelante, aquí en el capítulo 6, que también dice la Escritura, que nadie puede venir al Hijo si el Padre no se lo concede, si no le es dado por el Padre. Y es que Jesús, hermanos, vino a glorificar al Padre, y el Padre glorifica al Hijo al revelar la obra de Cristo para todos nosotros. Amén. Ese es el tercer testimonio, el testimonio que Cristo viene a dar acerca del Padre mismo. Y el cuarto testimonio, o el cuarto testigo que Jesucristo presenta, es las Escrituras. Dice el versículo 30 y 40: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, hermanos, las Escrituras dan testimonio de Jesús. Todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, su punto central es la persona y la obra de Jesucristo. Dice, o debemos notar algunos aspectos aquí. Número 1, dice: el honor que Cristo da a las Escrituras como un documento que todos tenemos el derecho y la obligación de escudriñar. Todos tenemos el derecho y la obligación de escudriñar. Hermano, usted seguramente en su casa, ¿verdad?, tiene un ejemplar de las Escrituras. Damos gracias a Dios por esa bendición. Lo hemos dicho, hermanos, muchas veces, que nosotros, para que tuviéramos la oportunidad de tener las Escrituras a nuestro alcance, en nuestro idioma, fue una obra maravillosa de Dios. Pero a la vez, hermanos, costó mucha sangre. Mucha gente que quiso traducir la Biblia se vio pues en graves problemas, en riesgo de su vida. Muchos murieron por traducir la Escritura, por imprimirla y por difundirla. Muchos dieron su vida. Era penado, era condenado, hermanos. Hoy en día usted y yo no solamente tenemos oportunidad de tener un ejemplar de la Reina Valera 60, usted puede comprar una traducción viviente, en lenguaje actual, nueva versión internacional, la Biblia al día, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia de los hispanos. Hay varias versiones y traducciones. Y usted puede adquirir cualquiera de esas, ¿verdad? O si Dios se lo permite y le da la forma, incluso pudiera tener un ejemplar de cada una de estas versiones y traducciones. Con toda libertad usted lo puede conseguir. Pero déjeme decirle, hermanos, que el hecho de que usted y yo tengamos un ejemplar de la palabra de Dios es nuestro derecho, pero también es una gran responsabilidad. Porque si usted no la estudia concienzudamente, metódicamente, usted está cometiendo un grave pecado. Y no solo estudiarla, sino aún leerla, tener la Escritura y no ir a ella para conocer a Dios, conocer su voluntad, lo que Dios desea de usted, pues es un pecado, hermanos. Es un acto deliberado de pecado del cual nos tenemos que arrepentir y tenemos que enmendarlo. O sea, tenemos que pedirle perdón a Dios por la poca frecuencia con la que vamos a su palabra. Tenemos que pedirle perdón a Dios, pero tenemos que enmendarlo inmediatamente. ¿Cómo lo enmendamos? Hay que ir a la palabra. Amén. Leerla, alimentarnos de ella y también, hermanos, buscar, informarnos cuál es la forma más correcta, ¿sí?, de obtener el mayor provecho de la Escritura. Ciertamente, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso es innegable. La misma Escritura da testimonio de eso y es útil para
enseñar, corregir, redarguir, instruir. ¿Sí? Esa es la función de la palabra. Pero, hermanos, tenemos que saber cómo sacar el mayor provecho de la Escritura. Cada parte de la escritura se escribió en un contexto, en un momento, en un tiempo. Cada libro de la Biblia tiene un tema principal, tiene un propósito, tiene un ambiente cultural en el cual se escribió. Y para que entendamos el propósito de cada aspecto de la Escritura, cada porción de la Escritura, tenemos que estar entendidos de estas cosas. Porque aunque todo fue inspirado por Dios, pero no todo se aplica a nosotros. Eso creo que todos debemos entenderlo. Hoy ya no necesitamos de sumos sacerdotes, hoy ya no necesitamos de levitas, aunque algunos se hagan llamar levitas, no lo son, porque en el Antiguo Testamento para ser levita tenía que ser de la tribu de Leví. Y ahora, hermanos, pues si acaso seremos de la tribu de Huitzilopochtli o de Cuculcán o Quetzalcóatl, no sabemos, ¿verdad? Ya somos una mezcolanza, somos gentiles. Entonces ya los levitas quedaron en el pasado. Entonces tenemos que discernir y entender las cosas en su entorno, en su momento, en su contexto. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice que tenemos el derecho, pero la obligación de escudriñar la Escritura. Los judíos, hermanos, pensaban que por leer la ley y estudiarla, eso les garantizaba la vida eterna, ignorando que el mensaje central de las Escrituras era Cristo. Si ellos hubieran leído las Escrituras correctamente, habrían entendido que Jesús era el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Pero, sin embargo, Jesús los tuvo que refutar. Cuando llegaban los maestros de la ley y le querían poner, como vulgarmente decimos, ¿verdad?, toritos al Señor Jesús, ¿verdad?, pruebas. Decían: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Los doctores de la ley le hacían preguntas de kinder al Señor Jesús. Y Jesús se las regresaba y le decían: ¿cómo lees? O sea, tú que eres maestro de la ley, ¿cómo lees? Para que me hagas esa pregunta que tú ya deberías de saberla, ¿no? Y cuando Jesús les habla acerca del amor y del más grande mandamiento y de amar a Dios y amar al prójimo, le pregunta, ¿verdad?, él mismo: Señor, muy bien, has contestado, ¿verdad? Lo quiere reconocer. Después que le hace una pregunta absurda, le dice: bien has dicho, Señor. Pues no hay nada en lo que el Señor haya fallado. Él siempre habló con la verdad y con autoridad. Y cuando le dice: debes amar a tu prójimo, le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces le da toda la parábola del buen samaritano, ¿no? Dice: ¿quién te parece que fue el prójimo de aquel que tiraron en el camino? Dice: el que usó de misericordia con él. Pues siendo maestro de la ley y dices saber mucho, ¿verdad? ¿Sí? Pues entonces ve tú y haz lo mismo. Entonces, hermanos, el Señor Jesús los refutaba a los judíos, porque aunque decían tener la ley, no la leían como debería de ser. Y esto, hermanos, que no sea algo que nos pase a nosotros. Nosotros debemos ser entendidos y sabios en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios plasmada en su palabra. Porque si decimos que esta es palabra de Dios, perfecta, verdad, irrefutable, inerrante, es a lo único que debemos remitirnos, es nuestra regla de fe y conducta. No necesitamos nada más. No debemos ni ponerle como le hacían los fariseos, ni debemos quitarle como le hacían los saduceos. Debemos ir a la palabra como el Señor nos la ha dejado, bajo estos criterios que ya expliqué anteriormente. Entonces, por eso Jesús les dice: ¿tienen la Escritura? Pues escudriñenla. Y escudriñar quiere decir, hermano, ir a lo más hondo. Escudriñar no nada más es una ojeadita, ¿verdad? El domingo antes del culto, ¿sí? Ay, nomás, a ver, ¿sí? No, escudriñar es profundizar. Juan escribió estas cosas, ¿sí? ¿Cuál era la intención de Juan al dejarnos plasmadas estas ideas aquí? ¿Por qué usa este verbo y no usa este otro? ¿Por qué lo usa en presente? ¿Por qué lo usa en pasado? ¿A quién le escribió Juan cuando está describiendo todo esto? ¿En quién tenía en mente?
En esta narración que nos hace del Señor Jesús, ¿a quién el Señor Jesús está dirigiendo y por qué? Todos estos aspectos son fundamentales para tener un conocimiento claro y preciso de la intención real por la cual Dios nos dejó cada tilde y cada jota de su palabra, hermanos. Tenemos que hacernos expertos en el conocimiento de la palabra de Dios. Ya no basta, hermanos, con que usted cargue un ejemplar de la Biblia y lo traiga en el sobaco todo el tiempo. Quizá hace años eso era suficiente para decir, oh, ahí va un cristiano, ¿verdad? Porque veían que traía su Biblia. Oye, hermanos, todo el mundo trae una Biblia y dice ser cristiano. Eso ya no es garantía de nada. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad últimamente de ir al metro. Hay unos dibujos bien bonitos que hablan ahí acerca de la Navidad y esta temporada, tiempo de dar. Yo cuando lo vi dije, a ver. Antes de decir gloria a Dios, bueno, digo, aún difundiéndose la palabra con intenciones o por medios erróneos, bueno, tenemos que dar gloria a Dios. Pero cuando dije, bueno, ¿de esto de dónde proviene? ¿Quién está haciendo esta labor? Y me llevé la gran sorpresa, hermanos, que son los mormones, que están comprando espacios en el metro, en espectaculares, en muchos lugares. Tienen el poder económico, claro que lo tienen, ¿sí? Y aparentemente decimos, bueno, están difundiendo la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Tristemente, los mormones no creen en el Cristo de la Biblia. Igual que los testigos de Jehová y muchos otros grupos que dicen hablar de Jesús, dicen hablar de la obra de Cristo, hablan del sacrificio de Cristo, ¿sí? Pero solamente engatusan a la gente, engañan a la gente, atraen a la gente y después les demuestran cuál es su verdadero evangelio. El evangelio de los mormones es el evangelio falso de José Smith como su supremo profeta y líder, el cual es un personaje falso, es una secta. Entonces, hermanos, eso nos invita a ir más allá. Si conoces la Escritura, ve más allá. No lo veas como tiempo perdido, no lo veas como que es algo que solo le corresponde a ciertos hermanos iniciados, ¿verdad? Eso nada más es para unos cuantos. No, hermanos, es para todos. Porque si Dios no tuviera la intención que fuera para todos, créanme, hermanos, que en esta iglesia, posiblemente como las iglesias antiguas, si Dios quisiera, tal vez, a lo mejor, tuviéramos un solo ejemplar de la Biblia y tal vez en latín. Porque así fue por mucho tiempo, ¿sí? Y si el propósito de Dios ha sido multiplicar su palabra, difundir su palabra para que todos tengamos acceso a ella, pregúntese por qué. Para que la tenga ahí nada más en la repisa, para que la ponga ahí nomás en su bolsa. ¿Para qué Dios permitiría que usted ahora tenga un ejemplar de la palabra? ¿Para qué, hermanos? Pues para que lo conozca a través de ella. Amén. Leí una pequeña historia de que en Navidad invitaron a un pastor a cenar y la familia de la casa se quiso lucir, ¿verdad?, con el pastor y sacó la vajilla de plata. Y entonces cuando terminó la cena y recogieron los cubiertos, vieron que en el lugar del pastor hacía falta el cuchillo de plata. No, pues se indignaron, dice, el pastor nos robó, se llevó el cuchillo de plata. Pero no dijeron nada. Y entonces, hermanos, pasó un año. Y el siguiente año invitan otra vez al pastor. Y entonces lo invitan a cenar, ¿verdad? Y sacan los utensilios y entre los cubiertos que le ponen al pastor le faltaba cuchillo. Y entonces ya en la cena el pastor dice, perdón, pero hace falta el cuchillo. Y ustedes saben que los niños no se callan, ¿verdad? Y a veces hacemos mal en hablar cosas de adultos en frente de los niños. Y el niño le dice, pues claro que falta, pastor, usted se lo robó hace un año. Y ya todos se le quedaron viendo fue al pastor, ¿no? Así como, ya lo vimos, lo cachamos, se robó el cubierto. Y le dice el pastor con toda paciencia al niño, no, hijo,
Lo que pasa es que tomé el cuchillo y lo puse a la mitad de la Biblia de tu papá. ¿Dónde estuvo todo ese año ese cuchillo? Y en todo un año el papá no pudo darse cuenta que ahí estaba. ¿Por qué? Porque para nada la abrió, ¿no? Bueno, es algo que nos debe hacer reflexionar. ¿Estamos realmente abriendo la palabra de Dios, hermanos, para escudriñarla? Entonces Jesucristo le dice, escudriñen las Escrituras, ya que las tienen, pues sumérjanse en ellas. Hagan un buen uso de ellas, dice, porque a vosotros, le dice a los judíos, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si ustedes la tienen y la leen todos los sábados, y a ustedes les parece que al leerla tienen la vida eterna, pero algo que ustedes ignoran es que en las Escrituras, o mejor dicho, las Escrituras hablan de mí. Así lo dice, ¿no? Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, bueno, ahorita voy a leer unos versículos. Bueno, en Lucas 24:27, cuando Jesús se encuentra con los dos de camino a Emaús y no habían entendido la muerte y la resurrección de Cristo, dice que comenzando desde Moisés, el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Para qué dejó Dios, hermanos, el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento nos confirma el Nuevo Testamento. Es la base para entender el Nuevo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento ya se hablaba y se mostraba a la persona del Señor Jesucristo. Es lo que se conoce como el tipo. En el Antiguo Testamento encontramos los tipos de Cristo. En el rey, en el tabernáculo, en los sacerdotes, en las ofrendas, aún en los mismos profetas, aún en el mismo Israel. Encontramos los tipos de Cristo. Y en el Nuevo Testamento encontramos los antitipos, que es la manifestación perfecta de lo que el Antiguo Testamento era una sombra. En el Nuevo Testamento encontramos la evidencia perfecta, la persona perfecta que es Jesucristo. Y no solo dice el versículo 27, sino en el 44, ahí de Lucas 24:44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estos tres aspectos, hermanos, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, son los que componen, son las tres divisiones básicas que componen aún hoy en día la Biblia judía. Son las mismas tres divisiones, lo que se conoce como la Tanaj, que es la Biblia judía, que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y todo, hermanos, ¿a qué apunta? A la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Jesucristo les dice, ustedes tienen las Escrituras, ¿sí? Y ustedes la leen porque piensan que al leerla tienen la vida eterna, pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y dice en el versículo 40, y no queréis venir a mí, aunque tienen las Escrituras y aunque las leen. Por eso Jesús les dice, escudriñenlas, porque lo que los judíos, ¿verdad?, solo hacían era una lectura superficial. Realmente los judíos ya en el tiempo de Jesús, hermanos, poco leían las Escrituras. Ellos se basaban más en el Midrash, en el Talmud, ¿sí?, en las enseñanzas y en los comentarios de los rabinos, y ya no leían propiamente las Escrituras como tal. Le hacían más caso a las tradiciones y a las enseñanzas de los rabinos. Por eso les dice Jesús, tienen las Escrituras, escudriñen las Escrituras, vayan al texto original. Dice, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque, hermanos, ¿cuál es la palabra viva que Dios nos dio? Ciertamente, hermanos, esta palabra es viva y eficaz. Dice Hebreos 4:12, ¿verdad? ¿Sí? Que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Sí, la palabra tiene poder porque proviene de un Dios de poder. Amén.
y nos ha sido dada para conocerlo a Él. Pero hoy, hermanos, el medio que Dios ha usado y del cual la palabra da testimonio, la palabra viva y encarnada de Dios es el Verbo de Dios, es Cristo. Él es la palabra, Él es el Verbo, dice Juan 1:1. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y el Verbo nos vino a mostrar al Padre. Es Jesús, hermanos, la palabra que nosotros debemos escudriñar. Es Él. Entonces, debemos tener cuidado. Esto es una exhortación para nosotros, hermanos. No caigamos en el mismo error de los judíos, de hacer una lectura meramente superficial, no solo conocer aspectos de la Escritura, sino ir al texto y estudiar y analizar el texto. Porque, hermanos, Dios se quiso revelar a nosotros por medio de ¿qué? De escritos. Y para que nosotros entendamos un escrito, necesitamos entender el valor de las palabras. Necesitamos entender la gramática, la sintaxis. Porque Dios se quiso revelar a través de ¿qué? De palabras. Y si ignoramos el valor de las palabras, dice el apóstol Juan, el apóstol Pablo ahí en Corintios, ¿no? Cuando habla de hablar en lenguas, dice, si ignoramos el valor de las palabras, ¿cómo diremos amén? Si ignoro el texto y ignoro por qué se usa esta palabra en vez de esta, o por qué se habla en tiempo presente, en tiempo pasado, en tiempo imperfecto, ¿cuándo es un verbo? ¿Cuándo es un sustantivo? ¿Cuándo es una conjunción? Lo tenemos que saber, hermanos, porque Dios se quiso revelar a nosotros a través de un texto. Tenemos que hacernos expertos, hermanos, en el entendimiento del texto y de las palabras. Y esto a nosotros, tristemente, déjenme decirlo, aún como mexicanos, nos cuesta trabajo porque nosotros como mexicanos no tenemos el hábito de la lectura. No tenemos realmente una formación en estas áreas. Antiguamente todo esto se encerraba en una materia que era español. Hoy creo que ya les dan por separado ortografía, gramática y no sé qué tantas cosas, taller de lectura ¿sí? A los muchachos en la escuela les dan una parte que es análisis de textos, ¿no? Y los dejan leer textos precisamente. Eso es lo que tenemos que entender para apropiarnos de las verdades que cada texto contiene para nosotros. Y hermanos, quitémonos de la idea, porque es una idea falsa, absurda, ¿sí? Que ha metido Satanás, que muchos tienen y argumentan y defienden, que dicen que para qué nos capacitamos en esas cosas si tenemos al Espíritu Santo. Ciertamente tenemos al Espíritu Santo, pero hermanos, ¿quién fue quien dejó esto por escrito? ¿No fue el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no hubiera querido mostrar a Dios, que Él es en sí mismo Dios, si no se hubiera querido revelar a través de palabras, lo hubiera hecho de otra forma, hermanos. Al contrario, por cuanto el Espíritu se quiso revelar a través de escritos, pidamos al Espíritu que nos enseñe, nos adiestre y nos permita tener las nociones básicas para la comprensión del lenguaje, de tal manera que nos apropiemos de las verdades que Él quiso dejar plasmadas por escrito. Amén. Es lo que necesitamos. Eso necesita la iglesia hoy. La iglesia verdadera, por supuesto. Sí, porque hay mucha iglesia falsa que usan la Biblia solamente de pretexto y parapeto para sus falsas enseñanzas, ¿verdad? Y no les importa realmente entender, ni descubrir, ni profundizar en lo que Dios nos ha revelado. Entonces, hermanos, ahí lo dice el Señor Jesús: escudriñen, métanse, capacítense. Sí, nuestra base, nuestra fuente es la Escritura, pero no nos daña, hermanos, apropiarnos de otros elementos que nos ayuden a tener luz, que nos auxilien en nuestra comprensión de la palabra de Dios. ¿Sí? No comete usted ningún pecado en comprarse un diccionario, comprarse una concordancia, elementos que a usted le auxilien, un atlas, un libro de usos y costumbres de los tiempos bíblicos,
Porque luego por eso se cometen tantos errores. Queremos aplicar prácticas culturales de Israel, del Antiguo Testamento, y los queremos aplicar a la iglesia cuando ya no son aplicables a la iglesia. Es un contexto totalmente diferente. Pero bueno, hermanos, eso solamente se aprende por medio del estudio diligente. Para concluir, dice el versículo 41, gloria de los hombres no recibo, dice el Señor Jesús. Y este versículo tiene dos implicaciones. Una, si yo no reconozco, dice el Señor Jesús, a aquellos que se jactan de algo. Y así lo vemos. Aquellos que eran maestros de la ley, los fariseos, los doctores. Jesús no se rindió ante eso. Eso para él no significaba nada. Si la gloria que cada hombre quiere adjudicarse a sí mismo, dice el Señor Jesús, yo no reconozco esa gloria. Por una parte, la gloria que el mismo hombre trata de tener o proyectar. Y por otro lado, o sea, los títulos humanos al Señor eso no le impresionan. Y por otro lado, dice el Señor, gloria de los hombres no recibo, y menos de los hombres pecadores. O sea, un pecador que no me conoce, dice el Señor, ¿qué puede decir de mí? ¿De qué manera me puede alabar cuando no me conoce? Y va unido al anterior. Sí, los judíos se jactaban de tener la ley y tener mucho conocimiento de cuestiones ahí metafísicas y extrañas, ¿no? De las costumbres, de manera que aún se atrevían a refutar a los discípulos de Jesús y les decían, ¿por qué no se lavan las manos para comer? ¿Qué su maestro no les ha enseñado? Y Jesús los tenía que poner en su lugar y dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque lo que sale del corazón sale. Amén. Entonces, dice, gloria de los hombres no recibo, dice, y menos si no me están conociendo, no quieren venir a mí para tener vida, si solamente se envanecen en sus razonamientos. Eso para mí es vano, dice el Señor. Mas yo os conozco. Y esto nos habla, hermanos, de que aún Jesucristo, siendo hombre, no perdió sus atributos divinos. Él seguía siendo omnisciente. Él lo sabía todo. Dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y esto es algo, hermanos, muy importante para nosotros, porque la palabra de Dios, hermanos, no solamente hay que estudiarla y leerla, sino hay que practicarla, hay que vivirla, dice Santiago, no siendo oidores olvidadizos. Y solamente como podemos nosotros expresar el amor de Dios. Dice el 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Está hablando en tiempo futuro. Algunos hermanos dicen que aquí Jesús está hablando del falso Mesías que va a venir, del anticristo. Aquí Jesús está diciendo, yo vine por testimonio de Juan el Bautista, por el testimonio de mi Padre, por el testimonio de las obras que me fueron dadas. Pero no quieren venir a mí para no tener vida, me desechan, no me reconocen. Pero llegará el día en que va a venir otro haciéndose pasar por mí. Y lo dice también en Mateo 24, que vendrían falsos cristos, ¿no? Dice, vendrá otro en su propio nombre, pero a ese sí lo recibiréis. Y qué triste, hermanos, porque no solamente es el anticristo, ¿verdad? Final, sino todos los anticristos, todos los falsos mesías, se les recibe con los brazos abiertos, pero eso es, hermanos, porque no se tiene conocimiento de la palabra de Dios. Donde impera la ignorancia, hermanos, impera el abuso, impera la herejía, impera el sectarismo. Donde impera la ignorancia, la gente es fácil de manipular. Pero cuando conocemos la verdad, estamos en la verdad. Y difícilmente, hermanos, el error nos puede tomar desprevenidos. Amén. Luego dice en el versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Le está hablando a los judíos, no olvidemos esto. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. ¿Cómo van a creer en mí si ustedes se satisfacen únicamente en estar recibiendo gloria unos de otros? Ah, que el rabino fulano de tal, ay, vamos a recibirlo, a ese sí lo reciben, a ese sí le dan un lugar. Dice, pero yo que vengo en nombre de mi Padre, a mí no me reconocen. Y aquí Jesucristo, hermanos, también nos hace un llamado a no buscar lugares. Ninguno de nosotros realmente
mereceríamos estar aquí, hermanos. Estamos aquí, es por la gracia de Dios. Y si el Señor nos concede servirle en algo, es por su misericordia y es para su gloria y para su honor. No es por nosotros. Como dice la palabra, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Amén. Dice la Escritura que es el Hijo del Hombre para que pienses en Él y para que lo visites. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? En capítulo 1, dice, de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Simplemente el Señor nos llama para servirle y es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Dice, pues recibís gloria unos de los otros y no buscáis la gloria que viene ¿de quién? Del Dios único, hermanos. Esa debe ser nuestra vista, nuestra visión. ¿Para qué estamos reunidos aquí? Para buscar de Dios, para honrar al Hijo, a Jesucristo, para ser transformados por Él. Yo, hermanos, no puedo transformar a nadie de ustedes. A lo mejor, ¿verdad? En mi deseo pecaminoso interno quisiera, pero no puedo. Yo no puedo hacer nada por ustedes, ¿sí? Yo no puedo. El único que puede realmente hacer una transformación sustantiva y profunda y real en cada uno de nosotros es Dios, por medio del Espíritu que ha hecho morar en cada uno de nosotros. Entonces, es a Él a quien debemos buscar, es a Él a quien debemos rendirle honor. Y hermanos, algo triste es que estos testigos que el Señor Jesucristo presenta, ¿cuántos de estos 4 testigos, cuántos de esos 4 creen ustedes que los judíos recibieron? ¿Cuántos? Ninguno, hermanos. Ninguno, ¿sí? No recibieron el testimonio de Juan el Bautista. No recibieron el testimonio de las obras de Cristo, no recibieron el testimonio del Padre, no recibieron el testimonio de las Escrituras. Y así está el mundo hoy, ciego. Porque aunque la Biblia se difunde, hermanos, y todo mundo tiene acceso a las Escrituras, nadie va a las Escrituras. Muy pocos. Y quienes van a la Escritura, hermanos, es porque Dios primero puso la intención en su corazón para ir a la Escritura. Porque por voluntad propia ningún ser humano viene a Dios. Y por último el Señor da esta sentencia: no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque me desechan a mí, desechan los testigos, no quieren venir, no quieren creer. Dice, no penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa. ¿Quién? Moisés, porque eran judíos a quienes les escribe. Esto también tiene apelación con las Escrituras en nuestros tiempos. Dice, hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por eso, hermanos, es tan importante que nos hagamos diestros en el conocimiento de la palabra para enseñarle la palabra a los demás, para instruir, para discipular. ¿A qué nos manda el Señor? A hacer discípulos a las naciones, dedicarles el tiempo a las personas para mostrarles desde Génesis a Apocalipsis que el tema de toda la Escritura es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Amén. Y todos hemos sido llamados, hermanos, para dar ese mensaje, ¿sí? En ese pasaje, hermanos, donde Jesucristo habla acerca del rico y Lázaro, ¿sí? El rico le pedía a Abraham que mandara a Lázaro a hablarle a su familia, porque si Lázaro se levantaba de los muertos, su familia creería. Pero Abraham le contesta al rico y le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, en Lucas 16, 29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas contenidos en los escritos, dice, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿A quién estaba haciendo alusión el Señor Jesús aquí? A Él mismo. Si ustedes, hermanos, van a una persona y le dicen, ¿sabes qué? Mira, en esta temporada se celebra la Navidad
Y en algún momento Jesús nació, pero lo más importante de Jesucristo es que murió por tus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Saben qué, hermanos? Ese es un mensaje difícil de creer. La gente no tan fácil se dispone a creer eso, ¿sí? La gente compra adornos navideños y puede hacer una cena y desearse feliz Navidad. Pero hablarles del mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Cristo, la gente no está dispuesta a escuchar eso, ¿sí? Pero ese es el mensaje al cual el Señor nos llamó y nos mandó. Entonces, dice, vemos como los testigos presentados por Cristo redundan en las palabras y los escritos para creer. Somos bendecidos por contar con las Escrituras, pero somos muy responsables, ya que conocerlas es conocer a Cristo. Vivirlas es vivir a Cristo. Compartirlas es compartir a Cristo. Solo haciendo esto seremos verdaderamente sus testigos, como dice Hechos 1:8. Nuestra autoridad ahora son las Escrituras, no en el sentido de cómo las uso, ¿sí? No es cuestión, hermanos, cuando vamos a la Escritura y la estudiamos, la leemos, no es cuestión de cómo voy a usar, cómo uso este libro. Eso más bien es un sentido secundario. El sentido primario es en cómo soy o cómo estoy siendo usado por las Escrituras. Cómo las Escrituras me confrontan, cómo las Escrituras modifican mi forma de pensar. No nada más así ir a la Escritura y llenarnos así como de información en un software, en un disco duro, de datos, nombres, fechas. Es importante saberlo. Pero cuando voy a la Escritura, hermanos, es Dios hablándome. Es confrontando mis pecados, es confrontando mi rebelión, es confrontando mi humanidad y caer postrado y decir, Señor, tú eres mi Dios. Moldéame y úsame conforme a ti te plazca. Yo soy tu siervo. Que en primer orden, hermanos, la palabra parta en ti. Dice ahí en Hebreos 4:12, que la Escritura es como espada. Deja que la espada de Dios, la espada del Espíritu, porque a veces decimos la espada, ¿verdad? Y usamos la espada para acá y que esto y que aquello. Primero, hermano, usa la espada, perdón por esa palabra, no es que uses. Permite que la espada de Dios parta y corte en ti lo que sea inútil. Dice el apóstol Pablo hablando de una manera muy fuerte de algo que en este momento no me voy a meter a explicar, pero el apóstol Pablo habla y dice que debemos permitir que sea cortado de nosotros el prepucio, haciendo alusión a la circuncisión, que sea cortado el prepucio ¿de dónde? De nuestro corazón. Cuando habla de prepucio, habla de la carne. ¿Qué usa Dios para cortar ese prepucio? Su palabra. Quiera Dios, hermanos, que cada vez que abramos su palabra, algo de nosotros sea cortado. Algo caiga de nuestra humanidad, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra altivez. Y que cada vez seamos más parecidos a Cristo Jesús, ¿sí? No en el sentido de cómo uso la Escritura, sino en cómo soy usado por la Escritura. No en cuanto las conozco, sino en cuanto ellas me escudriñan y me confrontan para cambiar. Póngase de pie, hermano, y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Señor y Dios, soberano y eterno, perfecto y santo. Si tan solo, Señor, entendiéramos lo que significa tu santidad, muchas cosas de nuestras vidas cambiarían. Y solamente podemos comprender la santidad, la pureza de tu persona, la pureza de tus obras, la pureza de tus propósitos, la impureza de la Escritura, Señor, la pureza de tu plan, al ir a la palabra. Jesucristo nos presenta a los testigos que dan fe de quién es Él. Pero los judíos no le creyeron. Nosotros, Señor, por tu gracia y solo por tu gracia, hemos creído que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Y por la fe puesta en Él sabemos que somos salvos y que tenemos vida eterna permanente en Él. Señor, que tu palabra
nos escudriñe, nos examine. Que tu palabra, Señor, sea un perito que vea todo lo interno de nosotros, aún lo más profundo. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que lo más escondido de nosotros es evidente a la luz de tu palabra. Porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, sino que todas las cosas permanecen desnudas, abiertas, transparentes, ante la luz de tu bendita palabra. Que tu palabra nos escudriñe, que tu palabra nos examine, que tu palabra nos pruebe, que tu palabra, Señor, testifique a nuestro favor o nuestra contra, si realmente estamos siendo genuinos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Porque es por tu palabra que seremos sopesados en aquel día. Por tu palabra seremos juzgados. Porque nos dejaste por escrito todo, Señor, tu voluntad, tus propósitos. Y es injusto, inapropiado llamarnos pueblo tuyo e ignorar tu palabra. Haznos diestros, Señor. Ahora que terminamos ya unos días este año, como propósito de año nuevo, Señor, si es que se vale decirlo así, o si tiene algún valor pensarlo de esta manera, impúlsanos, Señor, y no que sea nuestro propósito, sino entender que ese ha sido siempre tu propósito desde el principio hasta hoy. Adoctrínanos, instrúyenos, quita el velo de nuestros ojos, Señor, que nos hemos autoimpuesto por ignorancia. Nos hemos puesto el velo, Señor, de la religión, de la tradición, el velo, Señor, de la soberbia, que nos ha quitado para que veamos con humildad, Señor, las riquezas de tu gloria expresadas en tu divina palabra. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos a quienes tú le has permitido estar presente el día de hoy, que se lleven, Señor, esta palabra en su mente, en su corazón, que mediten con toda seriedad en ella, Señor. Y te pido, Señor, que al salir de este lugar, tú acompañes a cada uno de mis hermanos, como bien sabemos que siempre lo haces, Señor, y les permitas llegar a sus hogares. Guárdalos del mal, guárdalos del hombre perverso y maligno que busca sacar beneficios, Señor, a costa de los inocentes. Guárdanos, bendito Dios, de todo chantaje. Guárdanos, Señor, de toda amenaza. Guarda nuestras vidas de todo mal. Guárdanos del maligno, Señor. Dice tu palabra que por cuanto confiamos en ti, dice que el maligno no nos toca, Señor. Líbranos, Padre. En tu mano estamos seguros. Condúcenos en tu diestra. Te lo pedimos en el bendito, santo y glorioso nombre del Señor y Salvador nuestro Jesucristo.